amplíe las medidas provisionales vigentes en ambos casos, a fin de proteger el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y prevenir un daño irreparable. Primero, empezaré con un recuento de los antecedentes. Luego, mi colega David Velasco de Fedepaz referirá el agravamiento del contexto en el que se da la adopción de la ley. Carlos Rivera del IDL abordará el contenido de la ley de amnistía. Patricia Cruz de Segil expondrá el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de las medidas solicitadas. Gisela de León de Segil presentará nuestras conclusiones y petitorios. Finalmente, Gladys Rubina y Gisela Ortiz, en su calidad de víctimas, se dirigirán a ustedes para señalar los efectos que tendría la norma sobre las víctimas. Honorable Corte, en 1995 el Estado peruano aprobó leyes de amnistía que impedían investigar los hechos ocurridos durante la época de la violencia interna. Esas normas provocaron el archivamiento inmediato de cientos de investigaciones, entre ellas las de Barrios Altos, y otorgaron la libertad a los sentenciados en el caso de La Cantuta. Ante la ausencia de justicia en el ámbito interno, las víctimas y sus familiares acudieron al sistema interamericano en búsqueda de verdad, justicia y reparación. Esta Corte respondió con firmeza en marzo del 2001 al resolver el caso Barrios Altos y en noviembre de 2006 en el caso La Cantuta. Declaró la inadmisibilidad de las amnistías en los casos de violación a las graves violaciones de los derechos humanos y ordenó al Estado investigar, juzgar y sancionar a los responsables, señalando también que esta disposición era de alcance general. Esto permitió la reapertura de las investigaciones de las graves violaciones a los derechos humanos y en muchos casos la obtención de justicia para las víctimas. Los estándares fijados en Barrios Altos y La Cantuta también tuvieron un impacto regional profundo. Permitieron a la Corte pronunciarse sobre la invalidez de leyes de amnistía cuyo único fin era de perpetuar la impunidad en diversos países de la región. Sin embargo, este legado hoy está en riesgo. En Perú observamos la consolidación de un régimen negacionista que busca dejar en la impunidad las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la época de la violencia. Este se manifiesta, entre otros, mediante iniciativas legislativas a favor de los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, y la adopción de medidas que vulneran el principio de independencia judicial a través del amedrentamiento de jueces y fiscales, que en el ejercicio de un control de convencionalidad podrían aplicar estas normas contrarias a la Convención Americana. Hace apenas un año, el Congreso de Perú aprobó la llamada Ley de Prescripción. Frente a ello, esta Corte emitió una resolución clara, ordenando al Estado que a través de sus tres poderes tomara las medidas necesarias para que no se adoptara, se dejaran sin efecto o no se otorgaran vigencia a dicho proyecto de ley y otras iniciativas similares. Sin embargo, en abierto desacato, el Congreso y el Poder Ejecutivo promulgaron la norma que hoy se encuentra en vigor. De acuerdo con los datos del propio Ministerio Público, su aplicación puede afectar a más de 550 víctimas y familiares, incluyendo las víctimas del caso Barrios Altos y La Cantuta. Los impactos concretos de esta norma ya se están produciendo. En al menos 28 procesos judiciales, 63 personas han solicitado acogerse a la ley de prescripción, entre ellos 5 procesados del caso La Cantuta y 1 por el caso Barrios Altos. Del total de solicitudes presentadas, en 8 casos se decidió su inaplicación, invocando expresamente la jurisprudencia de esta Corte y las medidas provisionales otorgadas. En un proceso se determinó procedente la aplicación de esta ley de prescripción, beneficiando a 2 personas acusadas. En el resto, las decisiones continúan pendientes. Ninguna decisión es firme aún y todas pueden terminar siendo resueltas por el Tribunal Constitucional, que en el pasado han desacatado de manera frontal lo ordenado por este tribunal, señalando que las decisiones tomadas en supervisión de cumplimiento de sentencia no son vinculantes. La presentación de estas solicitudes no solo amenaza con cerrar el acceso a la justicia, sino que además genera un profundo impacto revictimizante para quienes, tras décadas de lucha, ven nuevamente en riesgo la verdad y la justicia alcanzadas. Este es el contexto en el que ahora se suma una nueva amenaza a los derechos de las víctimas, la ley de amnistía. Como explicaremos a continuación, pretende retrotraer los eventos de las sentencias en aproximadamente 20 años.
Dejo la palabra a mi colega David Velasco. Buenas tardes, honorable Corte. En efecto, nos enfrentamos a la adopción por el Congreso de Perú de una norma que hace necesaria la ampliación de las medidas provisionales otorgadas en relación a la ley de prescripción. Nos referimos a la ley 32.419 y que identificamos como ley de amnistía y que en efecto concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y quienes hayan integrado comités de autodefensa que se encuentran denunciados, investigados, procesados y sin sentencia firme por graves violaciones a derechos humanos en el contexto de la lucha antisubversiva. También beneficia a quienes hayan sido condenados y tengan a la fecha de su aprobación 70 años de edad. Su inminente aplicación vulneraría de manera directa e irreversible los derechos de acceso a la justicia de las víctimas. No hablamos solo de los casos Barrios Altos y La Cantuta, que es por el cual hemos sido convocados, sino también hablamos de cientos de procesos que podrían ser cerrados para siempre, beneficiándose, creemos nosotros indebidamente, a cerca de 300 personas investigadas o condenadas por graves violaciones de derechos humanos. Al respecto, destacamos que se ha producido un agravamiento sustancial respecto al contexto que esta Corte conoció el año pasado, lo cual genera aún menos condiciones para impedir este atropello a los derechos de las víctimas. Las titulares del Poder Judicial y del Ministerio Público, quienes han defendido públicamente los estándares de la Corte Interamericana, hoy enfrentan intensas campañas de descrédito, amenazas de destitución e incluso reformas legislativas dirigidas contra las instituciones que encabezan. ¿Con qué finalidad? De privarlas de la capacidad de actuar como contrapesos institucionales. Un ejemplo claro de ello es la presentación de un proyecto de ley en el Congreso de la República de Perú para crear una comisión de fiscalización de jueces y fiscales, lo que sin duda debilitaría aún más su independencia. Los operadores de justicia que han cumplido con aplicar la jurisprudencia interamericana también se encuentran bajo ataque. En el caso Guanta 84 y Villegas Namuche, por ejemplo, quienes inaplicaron la ley de prescripción enfrentan amenazas de denuncias promovidas por congresistas. Existen, asimismo, proyectos de ley que buscan limitar directamente la posibilidad de la judicatura peruana de ejercer ese control. Una de estas iniciativas plantea, por ejemplo, eliminar el control difuso de constitucionalidad, de modo tal que los tribunales de primera instancia en Perú se verían obligados a suspender procesos y remitir controversias únicamente al Tribunal Constitucional, una instancia que ya ha evidenciado su resistencia frontal a aplicar la jurisprudencia de esta Corte. A este panorama se suma la actitud de altos funcionarios públicos que instan abiertamente a desconocer los estándares convencionales. La propia presidenta del Perú ha señalado en un discurso oficial que, comillas, no permitiremos la intervención de la Corte, cierro comillas. Este tipo de declaraciones dirigidas expresamente a órganos autónomos como el Poder Judicial y el Ministerio Público, sin duda buscan orientar de manera indebida el sentido de sus investigaciones y decisiones, afectando de manera grave la división de poderes. Adicionalmente, se han adoptado medidas para debilitar a las organizaciones que históricamente han representado a las víctimas. Así, en abril de este año se promulgó la norma modificatoria de la llamada Ley APSI. En relación a ello, como esta Corte ha podido constatar en 4 resoluciones que abarcan 22 casos, esta norma castiga la representación de víctimas frente al Estado y debilita a las organizaciones defensoras de derechos humanos que han acompañado a quienes sufrieron graves violaciones a los derechos humanos durante la época de la violencia. Así, los ataques no solo se dirigen contra las víctimas y sus casos, sino también contra las instituciones y personas